¿Cuál es tu primera apreciación de este movimiento estudiantil? A ver, primero que ya lo habíamos conversado en algún minuto hace un par de meses atrás con Dilemas, que nosotros veíamos venir esta irrupción, este caminar subterráneo del movimiento social, y que lo que deja entrever o lo que devela efectivamente que aquí hoy día está en crisis toda la institucionalidad política, social, nuestras propias organizaciones, ¿cierto? Y lo que hace ver, ¿cierto?, que por lo menos estamos disfrutando de esto. Ellos caminan con la dignidad de Chile, con las aspiraciones democráticas que muchas veces nos dimos nosotros, todo el ancho que teníamos que dar, y que tiene una impronta de no cargar con los miedos y los temores de generaciones que vivieron el horror, donde se están expresando este movimiento de los movimientos que permita permita desconstruir esta institucionalidad que hemos heredado y que finalmente, lo que ya decíamos a gritos, que en Chile la transición no había terminado porque seguíamos bajo un régimen que estaba basado en una institucionalidad fáctica, que es la Constitución del 80, más allá de las modificaciones que se tenían. Bueno, lo que decíamos que este gobierno, lo que primero ha sido errático, es un gobierno populista, porque piensa que todo se resuelve con ciertos bonos, subsidios, pequeñas cosas, pero no va al tema de fondo, que es lo que los muchachos han planteado, y las compañeras, estudiantes en su movimiento han planteado, que tiene que ver discutir la institucionalidad, discutir el tema del lucro, que lo que genera, ¿cierto?, esta situación de desigualdades, la falta de oportunidades reales y de acceso a una educación garantizada y con plenos derechos y para todos la mayoría de los chilenos. Aquí nadie se está oponiendo a que no exista la educación privada, pero los privados que inviertan con sus propios recursos, no con los recursos del Estado. Entonces el gobierno de Piñera, que no es hábil en términos políticos, ha sido errático, populista. Yo creo que sus opiniones han sido provocadoras. ¿Qué te parecieron las de ayer? Por ejemplo, aquella que hace referencia a que cuando el movimiento estudiantil está en la calle, ya sabemos lo que pasó, digamos, y se quebrantó la democracia, dice. Bueno, yo creo que él no conoce el movimiento social, un señor que se ha dedicado a la especulación financiera, que los empresarios lo quieren. Entonces, en el fondo, que no conoce cómo son las dinámicas sociales, el hacer una comparación, yo creo que es un acto de ignorancia, un acto en términos históricos de una irresponsabilidad, y que devela el verdadero, su otro yo, que tiene que ver con un actor autoritario, represivo. Hay que ver lo que ha dicho Saraquet, ¿me entendés? Hinspeter, en el sentido, ¿cierto?, que todo, yo no doy autorización para esto, es como los Pinochet más pequeños, ¿me entiendes?, pero que tienen su misma ideología, su misma forma de hacer las cosas, y que obviamente que hacen una opinión descontextualizada de la realidad global, de la realidad que ocurre en nuestro entorno, y cuando hablamos de nuestro entorno, de nuestra América Latina, y de los cambios que se están generando, porque aquí hay una profunda crisis del neoliberalismo, una profunda crisis de la política, una crisis también de representación y de legitimidad. Y eso se vive desde la política, pasando por las instituciones como la Iglesia, pasando por las propias organizaciones nuestras, los sindicatos, que está cursando la sociedad chilena. Los partidos políticos lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es escuchar este plano, internalizarlo y generar alianzas alianzas que permitan efectivamente generar ciertas convergencias y ciertas mayorías, pero no imponiendo sus criterios, no institucionalizando el movimiento, no adoctrinándolo o disciplinándolo, sino más bien generando espacios que permita efectivamente generar una nueva mayoría democrática. Yo creo, excluyendo a unos u a otros, ¿cierto?, no es la solución del tema, pero cuando cualquier partido político va a la moneda o piensa que solamente desde esa institucionalidad se pueden resolver los temas, es un espacio que efectivamente nosotros tenemos que influir, pero no es la solución única a los temas. Yo creo que los partidos tienen que entender, en este caso la oposición, porque lamentablemente hasta el día de hoy no hay una oposición
sólida, con convicción, que la gente y el pueblo se sienta representado. La propia izquierda es deficitaria en términos de esa apuesta. Porque también, indistintamente que uno tenga una militancia, ¿cierto?, tenemos que lograr generar un referente social que permita ser, ¿cierto?, el espacio de articulación de esta demanda política. Y esa, para mí, desde la lógica nuestra, es cómo se construye esa nueva mayoría. La alianza política, con participación social, pero no delegando lo social a lo político, sino una relación, ¿cierto?, de permanente construcción. Que nosotros que luchamos, ¿cierto?, y por lo menos somos de las generaciones que ya sobrepasamos los 40 años, que luchamos contra la dictadura militar, que el retorno a la democracia fue como el dique de contención que hemos tenido durante 20 años, las posibilidades de que efectivamente democratizar la sociedad chilena está en este gran movimiento político-social que han encabezado los estudiantes y con todos, ¿cierto?, y todas. Si no somos capaces de darle una conducción orgánica y política, podemos volver al mismo punto de origen. Porque el modelo también da señales muy claras de cómo disciplinar, cómo ordenar esto. O sea, ¿cómo resumirías tú el riesgo entonces? El riesgo está en que si no somos capaces de crear una gran convergencia de una nueva mayoría democrática con los actores sociales, con los actores políticos que estemos en disposición, que somos la mayoría, eso puede fácilmente diluirse. Y esa es la urgencia que nos convoca, porque porque todas las fuerzas se están ordenando, porque este movimiento está en disputa. Entonces, en el fondo, puede que finalmente se internalice, se lleve al Parlamento, al gobierno, se generen comisiones, ¿cierto?, y no logre lo que por lo menos es el deseo mayoritario. Y eso nos obliga a nosotros a pasar a una ofensiva mayor, de mayores decisiones, de mayor generosidad también. O sea, yo lo veo, ¿cierto?, lo que en algún minuto fue, ¿te acuerdas tú, el año 86, la Asamblea de Civilidad, que creó las bases, pero que en el fondo finalmente fueron otros que administraron ese deseo democrático de ampliación? No digo que sea igual, pero hay alguna experiencia que permita generar las bases de sustentación de una nueva democracia, porque esta que tenemos no nos sirve. Claro, efectivamente, si tú me preguntas a Cristian Cuevas como dirigente sindical, nosotros hemos planteado todas las formas de lucha para nosotros son válidas cuando efectivamente se nos niegan nuestros derechos. Ahora bien, es distinto cuando nosotros determinamos, ¿cierto?, cuáles van a ser esas formas de lucha, más intensas, menos intensas, más radicales, según la situación que tengamos que vivir. Pero cuando uno de afuera del movimiento quiere instrumentalizar el movimiento social para generar una situación de caos que le sirve al modelo para deslegitimar, ahí hay una política de conspiración destinada, ¿cierto?, a desarticular esa lucha y criminalizarla. Entonces, efectivamente, desde el propio Estado se ejerce, ¿cierto?, esa violencia y se instalan agentes, ¿cierto?, para hacer actos de provocación, para desvirtuar, ¿cierto?, finalmente y deslegitimar la lucha de los muchachas, y puede ocurrir también en el movimiento de los trabajadores, estudiantes, medioambientalistas, todo. Ahora, el tema de la violencia. Para mí la violencia es cuando a mí se me niega el derecho, ¿cierto?, en este mismo caso, o sea, ¿qué más violento es la usura que hace la Polar, que hacen los retail, que hacen las transnacionales? ¿Qué más violento es cuando te niegan los derechos humanos, salud, educación? Eso para mí es violencia. Porque los fenómenos uno tiene que entenderlo más allá de una marcha. Porque ¿qué le puedes tú ofrecer a un niño de 13, de 10, de 8 años si todos los días la violencia está pauteada por los medios de comunicación? Que en el fondo le ofrece cierto mundo ideal que no existe. Alcanzar una mercancía, un bien, cierto material que no tiene ninguna posibilidad que sus padres puedan, cierto, a partir de la situación de precarización que vive. Eso es una violencia, es un acto violento permanente que se genera desde el propio sistema. Ahora la reacción natural ante eso es lo que vivenciamos. ¿Cómo ves la participación del movimiento de los trabajadores en esta etapa de
de mayor activación social? Mire, yo creo que hemos vivido, yo creo que se está viviendo un proceso también de reinstalación y de obligarnos a tomar una decisión mucho más correcta, de entender que los trabajadores somos importantes, una fuerza que debe gravitar en la sociedad chilena. Porque efectivamente, si tú ves, yo mismo hoy día caminaba viendo a los trabajadores del Banco Chile, que están en huelga, que se fusionaron, ¿cierto? Que finalmente estos trabajadores quedaron en condiciones injustas en términos de homologación de derechos a la hora de fusionar esta banca, y la banca, no digamos, es la que genera mayores rentabilidad a partir de la especulación y a partir de la situación de sometimiento que tiene a millones. Entonces no es justo, ¿cierto?, lo que está ocurriendo ahí. Pero creo que el movimiento sindical nos falta tener una conducción política y sindical que logre interpretar y ser relegitimada por los trabajadores. Yo creo que estamos en cuestionamiento, nosotros estamos en nuestra propia crisis. ¿La CUT te refieres? Por supuesto, estamos en una propia crisis y que claro, ya estamos en una convocatoria de un paro nacional, pero para ser real, el paro nacional es sustentado por el movimiento social que está en la calle. Y que efectivamente los trabajadores tenemos que jugar un rol, pero si hubiésemos tenido una CUT mucho más oportuna, mucho más distinta, se notaría ese afecto y ese cariño en las calles de Chile, y en el Santiago de Chile por lo menos. Yo sé el esfuerzo que hacen nuestros compañeros en las CUT provinciales, un esfuerzo pero que están siempre articulándose con los otros, articulándose en el territorio, pero creo que ha sido deficitaria, ha sido lenta, retardaria, y que creo que hay que cambiar esa conducción. La conducción nacional. La conducción nacional. ¿Te refieres a Arturo Martínez? Y a todo el séquito que sigue Arturo Martínez, toda esa forma de sindicalismo tiene que terminar. Porque ellos están deslegitimados del mundo social, están deslegitimados del pueblo de Chile. Y algunos quieren seguir reproduciendo esa forma de sindicalismo, que creo que le ha hecho daño al movimiento sindical. Ahora bien, ¿quiénes van a conducir eso? Yo creo que van a ser las nuevas generaciones. Para mí, por ejemplo, el movimiento sindical también tiene que vivir su propio proceso de transformación y cambio.